situación complicada entonces para la política nacional y en este caso quizás más que todo para el expresidente Martinelli luego de que la Corte decidiera ayer que va a investigar. Ahora, obviamente, pues necesita que el Tribunal Electoral levante el fuero. Sobre este tema y lo que pudiera suceder, vamos a comenzar esta mañana con el doctor Renato Pereira. Doctor, bienvenido. Gracias nuevamente por pasar por acá y pues ilustrarnos un poco de lo que está sucediendo y lo que podemos esperar. ¿Le sorprende a usted primero que todo la decisión de la Corte? En primer lugar, gracias por invitarme, Iván. Ya se estaba comentando que circulaba un proyecto en la Corte en esa misma dirección, es decir, en el sentido de abrir una investigación contra el presidente de la República, el expresidente de la República, y eso ocurrió. De manera que yo no diría que me siento sorprendido, y los abogados y la opinión pública en general no debe sentirse sorprendido. Lo que sorprende es que fue por decisión unánime. Ok, eso puede ser la sorpresa. ¿Y la rapidez también en que se resolvió? Y la rapidez con que la Corte lo hizo, sí. Pero son elementos que no podríamos decir, que no son anormales. O sea, son válidos. Que pueden darse, son válidos. La Corte puede fallar por unanimidad, 5 contra 4, 6 contra 3, 7 contra 2. Eso está dentro de la normalidad. No hay nada de sorpresivo, no hay nada que pueda decirse que es contrario a la ley o a los procedimientos. Eso se ha dado. ¿Y se descifra algún mensaje por el hecho de que haya sido unánime? Bien, lo que se puede interpretar de esto es que la Corte ha decidido todos comprometerse en este procedimiento en razón de la calidad de la persona que va a ser investigada, que es el expresidente de la República. Ahora lo que se plantea uno, lo que se plantea el país y todos los sectores de opinión, es si el presidente que ahora mismo está en Guatemala va a regresar al país, sí o no. Su retorno es la gran interrogante. Yo, por las declaraciones que él ha hecho, entiendo que va a regresar para enfrentar, además lo dijo. Ahora, obviamente esta declaración también hay que ver que los hechos y las situaciones van cambiando a medida que va a pasar el tiempo rápidamente. Cuando él dio esta declaración, todavía la Corte no se había pronunciado en el tema de la investigación. ¿Esto podría influir su decisión de regresar o no? Bueno, claro que sí, por eso te digo que la interrogante en este momento es: ¿retornará el presidente Ricardo Martinelli para someterse a la investigación? Acordémonos que no se le han formulado cargos al presidente, ni que se trata de indagatoria, se trata de comparecer para iniciar un proceso de investigación. Él va a hacer su declaración, va a hacer ahí mismo a hacer su descargo si le presentan cargos, y lo importante es cuál será la conducta del fiscal y del magistrado que servirá como juez de garantía. Antes de que todo eso pase, el Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral tienen que levantar el fuero. Por supuesto que el inicio de la investigación está supeditado al levantamiento del fuero penal electoral de que disfruta el expresidente en su condición de jefe del partido. ¿Y se podría resolver tan rápido como falló la Corte Suprema en este caso? Bien, yo pienso que al ritmo que van las cosas lo van a resolver rápidamente. Sí. Y el tema de la notificación, que es muy importante, que es parte de los procedimientos, la notificación al expresidente Martinelli. Debería ser personal, porque va a ser la primera resolución que se dicta, convocándolo, y debe ser personal. ¿La notificación qué dice? ¿Que se le va a levantar el fuero electoral para ser sometido a una investigación? La notificación tendría que ser esa. Ajá. A usted se le ha levantado el fuero sindical y se notifica personalmente. Igual la comparecencia ante la comisión que investigará, el fiscal, el magistrado Ortega y el juez de garantía, la comparecencia allí para iniciar las investigaciones. Esa notificación tiene que ser personal. Y si no está aquí, no hay forma de hacerla personal. Bien. ¿Qué pasa entonces? Entonces dictarán una orden de conducción. ¿Una orden de conducción? Una orden de conducción. O sea que en el momento, si eso llegara a darse de esa manera, pasa el plazo del tiempo para la notificación y no se logra, en el momento que si él decidiera regresar, que pone el pie, si el tribunal entonces conducirlo inmediatamente. Es correcto. Si el tribunal que va a juzgarlo sabe dónde se encuentra el presidente, fuera o dentro del país, va a ordenar
una conducción, va a librar una boleta de conducción. Ahora bien, yo creo que por lo visto, por lo que él ha dicho, el presidente va a presentarse, va a hacerle frente a las acusaciones que se le hacen. Es importante señalar que la Corte procuró desprender el aspecto político de este procedimiento al descartar la denuncia interpuesta por Juan Jované, que es jefe, fue candidato político, en las últimas elecciones, y que todo el mundo sabe que tiene una filosofía que contrasta ahora, con la filosofía del presidente de la República. Estamos asumiendo acá entonces de que aquí no jugaría ningún papel relevante la supuesta inmunidad parlamentaria por ser diputado del Parlamento Centroamericano, entonces. Bien, definitivamente la Corte descartó eso. La Corte descartó la inmunidad de que goza el expresidente de la República, en virtud de que él es diputado del Parlacén y de acuerdo con el convenio suscrito para la constitución de este organismo. Panamá es parte y esa es ley de la República y en consecuencia, en mi opinión, debió respetarse, ¿no? Pero bien, la Corte ha decidido otra cosa, la Corte es el órgano superior de la justicia panameña, sus decisiones son inatacables, no puedes pedir un recurso de revocatoria, no puedes apelar contra una decisión de la Corte Suprema de Justicia, y el hecho concreto y el hecho jurídico es que el presidente va a comparecer a un proceso que va a iniciarse con una investigación en la cual actuará como fiscal un magistrado de la Corte, el magistrado Iden Ortega, y como juez de garantía otro magistrado, el magistrado Mejía. Óigame, ayúdeme a entender esto, a ver si lo podemos explicar, y me lo explica a mí también, porque tengo ciertas dudas. El artículo 27 del Parlamento Centroamericano habla sobre las inmunidades de las que gozan los diputados y los privilegios que de hecho el presidente Martinelli solicitó por escrito que se le informara cuáles eran. Entonces el artículo 27 dice, en el estado donde fueron electos, o sea, en este caso sería aquí en Panamá, gozan de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. Ese es un punto que habla. Dice, en los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en el país sede, además de los privilegios que se establezcan en el tratado sede. O sea, estamos hablando entonces, la primera parte se relaciona a Panamá, el segundo sería al resto de los países, qué privilegios tendría en el resto de los países de Centroamérica y también qué privilegios tendrían en la sede, o sea, en Guatemala. ¿Se debe interpretar de esa manera entonces? Y es bien sencillo, es bien sencillo. De acuerdo con el pacto, el presidente de la República, en su condición de expresidente de la República, es diputado del Parlacén y goza de inmunidad como cualquier diplomático. Los diplomáticos gozan de eso que se llama inmunidad diplomática. Pues bien, todos los miembros del Parlacén, los que están allí por derecho propio o por la elección en sus respectivos países, gozan de la misma inmunidad que gozan los diplomáticos. Pero aquí hay una parte interesante, doctor Pereira, y es algo que yo conversaba con Guadalupe hace un ratito, y es el punto A que dice, en el estado donde fueron electos, o sea, en el estado panameño, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. En el caso de Panamá, tenemos entendido que la inmunidad se levantó en el 2004 de los diputados. ¿Qué pasaría ahí entonces? Bien, ¿cuál es la situación de los diputados panameños en relación con ese tema? Tienen que ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia emprende esta investigación contra el presidente de la República, porque él es diputado del Parlacén y se le aplican las mismas reglas que se le aplican a los diputados panameños en materia penal o correccional. Esa es la situación. Entonces esto indica que va esta norma lo que indica es que la Corte es la que tiene que juzgar. La Corte panameña. Porque la Corte es la que juzga a los diputados panameños. Esto sería, si llegara a darse, sería ante los magistrados de la Corte Suprema en la Corte Suprema Exactamente, de Justicia. Y en el mismo edificio de la Corte Suprema de Justicia, en principio
principio, salvo que los magistrados que conducen el proceso en esta etapa de la investigación decidan que ese edificio no le da al presidente ninguna seguridad. Y en este caso podría buscar un edificio mucho más seguro. Es un edificio muy vulnerable, es un edificio demasiado vulnerable. Ahí a cada rato llegan las manifestaciones a protestar contra las decisiones de jueces y magistrados. No creo que sea el lugar más adecuado como para realizar un proceso, una investigación contra el presidente de la República en razón de lo que él representa. Él representa como presidente la majestad de la institución presidencial y en consecuencia habría que darle un trato consecuente, un trato humano, desprovisto de cualquier elemento que pudiera significar una humillación a la persona del presidente o del expresidente por lo que él representa. No es cualquier persona la que va a ser investigada por la Corte Suprema de Justicia, es quien ha encarnado la majestad del país, la representación de la nación panameña. De manera que hay que ponerle atención a eso, a la forma en que se va a llevar esa investigación, a las condiciones en que se van a dar, y los encargados de esa investigación tienen que arreglársela para que no sea expuesto a ninguna vejación el expresidente Martínez. O sea, si él decide venir a enfrentar los cargos que se le formulan, que no se le han formulado cargos, la investigación, para ser más exacto. Ahora, obviamente hemos visto en los casos que ya se están ventilando y que ya se han realizado declaraciones indagatorias en el momento en que que estas personas han sido conducidas, en el caso de Rafael Guardia, en el caso del señor Garuso, en el caso de Gustavo Pérez también, los tres fueron detenidos inmediatamente, o sea, fueron conducidos a la cárcel bajo detención preventiva. Y esposados. Esposados. Esta podría ser también la situación del expresidente Martinelli si lo llaman para una indagatoria, si lo conducen. Bien, los dos magistrados que han sido encargados de dirigir este proceso, el magistrado Aiden Ortega y el magistrado Mejía, son profesionales juristas reconocidos por su ecuanimidad, que tienen una conciencia bien clara y un conocimiento bien profundo de lo que son las instituciones jurídicas del país. Usted me está diciendo entonces que estaría en manos del magistrado Aiden Ortega como fiscal de la causa determinar la medida cautelar en caso tal de que se necesitara. Eso es exacto. Él decidiría. Eso es exacto, él propondría la medida. Propondría la medida. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Y el magistrado Mejía, en su condición de juez de garantía, tendría que decir sí o no. Esta medida sí, esta medida no. Pero quien tiene que proponerla efectivamente es el fiscal. Y el fiscal es el magistrado Aiden Ortega. Repito, yo confío en la ecuanimidad, en el conocimiento y el sentido de la responsabilidad que tiene el magistrado Aiden Ortega y el magistrado Mejía. El hecho concreto que ellos van a tener que manejar este asunto es un hecho concreto, independiente de que yo siga pensando que no se ha procedido correctamente. O sea, ¿usted cree entonces que por el hecho de que se trate del magistrado Aiden Ortega y de que esto ya se esté manejando a nivel de magistrados de la Corte Suprema, el trato y el manejo, valga la redundancia, va a ser distinto quizás a la manera en que se han conducido los fiscales en este momento? Yo tengo la absoluta convicción de que va a ser un trato decoroso, el que corresponda a lo que el presidente Martinelli representa para el país. Ha habido quejas por algunos sectores de la sociedad del manejo precisamente que han tenido los fiscales en los casos de Rafael Guardia, por ejemplo, en el caso de Garús y de Gustavo Pérez. Pero acuérdate, Iván. ¿Usted considera que ha habido algo de mal manejo? Ese es un juicio que ocurre ¿dónde? En el foro político por excelencia que tiene el país, que es la Asamblea. Pero acá estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, bueno, que es un organismo que no es político, que es más bien el árbitro de la vida política. Pero estamos hablando de la Fiscalía Auxiliar Anticorrupción, los fiscales de la Fiscalía Auxiliar Anticorrupción, que han tenido en sus manos los casos que yo le he mencionado. El de la Asamblea sería en caso tal... Pero me estoy refiriendo al caso de Moncada. No, no, yo no me refiero al de Moncada. Yo me refiero a los casos de Garús, al caso de Pérez y al caso de Guardia, que ha sido manejado en la Fiscalía Auxiliar Anticorrupción, por los fiscales. Bien, pero los fiscales son los fiscales. Exacto. La Corte es la que decide, la Corte es la que juzga, la que dicta la sentencia, es el órgano judicial. El Ministerio Público no es parte del órgano judicial. El Ministerio Público es una institución
que investiga los delitos, pero no es el órgano judicial. El órgano judicial es otra cosa. Claro. ¿Ah? Y yo tengo la absoluta seguridad, te repito, de que estos magistrados sabrán manejar el caso, la investigación y trabajarle al presidente Martínez. Si él decide estar en ese juicio y defenderse, le ha dicho que lo hará. Tendrán que darle el trato que corresponde a lo que representa. Usted tiene una larga trayectoria y conocimiento político vasto en este país. ¿Esto que estamos viendo es algo inédito en nuestra historia política? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquí se ha jugado presidente antes, acuérdate. Aquí ha habido juicio de presidente ante la Asamblea. El juicio de Robles, del presidente Robles, por Marco ejemplo, Robles. Y del presidente Guisado. Bien. Pero estamos hablando pero ahora estamos hablando de la Corte muchos Suprema de años atrás, Justicia, antes de la Revolución Militar. Pero los ha habido. Ajá. Ahora estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia como juez en todo sentido. Va a iniciar la investigación y va a dictar sentencia. Va a iniciar la investigación, va a formular cargos la Corte y va a dictar sentencia al Pleno de la Corte. Esa es la situación. ¿Esto podría ser algo rápido? Considerando del Yo tema no creo del que va a ser sistema, tan rápido. pero se habla de que sería a través del sistema penal acusatorio. Aun cuando es del sistema penal acusatorio, que es más rápido, no creo que transcurra de una manera vertiginosa, que abren el proceso de investigación hoy y dentro de unos días se está dictando sentencia. No creo que eso ocurra así. Ahora bien, hay una presión política, no lo vamos a ocultar. Ajá. La manifestación de hoy no es más que una manifestación de presión sobre el órgano judicial para que proceda de la manera en que algunas personas que están cultivando un ambiente de odio, que están creando un ambiente de odio, evidentemente contra el presidente de la República, eso se nota, eso es lo que va a enfrentar la Corte. La Corte va a tener que mostrar que su actuación no va a estar dictada por la presión, por la pasión política, sino que se va a hacer su juicio, que va a transcurrir en el marco de lo que dice la ley. Eso es lo que tiene que procurar la Corte, que la gente esté clara, que va a funcionar, que el proceso se va a llevar concorde a las normas establecidas en la ley y nada que sea aparte de la ley, la política, el odio, el clima de tensión tiene que estar, no puede alcanzar a la Corte Suprema de Justicia, no debería alcanzarlo. Esa es mi convicción. Yo espero que transcurra así la cosa. Doctor, entonces el magistrado Oiden Ortega tiene que recabar pruebas, tiene que investigar y tiene que presentarlas para llevar entonces el juicio adelante. Efectivamente, tal como ocurrió en el caso de Moncada, ¿no? Con Pedro Miguel González. Con Pedro que el Miguel diputado González, se convierte con la entonces diferencia en de que fiscal investigador. Exactamente, el fiscal Ortega, en este caso fiscal, Ajá. es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un conocimiento vasto de las instituciones jurídicas y que procederá seguramente de otra manera, con otro talante, pero tendrá que hacer una investigación. Y si no se recaban las pruebas, como dice el presidente, que no las hay, de su responsabilidad, de su vinculación con estos delitos de desviación de fondos contra la administración pública, sin duda alguna, yo espero que el magistrado Ortega lo dirá y lo dirá públicamente. Aquí no hay razón para juzgar al presidente Martinelli, no hay pruebas de que le haya cometido los delitos que se le llegasen a imputar, por ejemplo. Todavía no es así. Pero todavía no es así. Si no hay eso, seguramente que él va a descartar la acusación. Volviendo al tema de la marcha que está convocada para el día de hoy y que pues es muy genuina, es lo que se está solicitando, la causa o la razón por la cual se está convocando. Justicia, un mensaje de no a la corrupción. Yo le quiero preguntar algo porque he visto algunas manifestaciones, sobre todo hoy en las redes sociales, pues se ventila y se sabe y se comunica y se opina. Algunas personas cuestionan quiénes, no todos, pero algunos de los que convocan a esta marcha, que quizás no son los más idóneos para convocarla. ¿Usted comparte esa opinión? Bien, por tener algún tipo de vínculos con gobiernos del pasado, por haber estado involucrados en situaciones de tipo dudosas en cuanto a pues, malversación de fondos del Estado, no pago de impuestos, en fin, cosas como esas. Bueno, Iván, ahí va a concurrir esta manifestación, va a concurrir gente de todas las tendencias, de todos los
las corrientes, de todos los sentimientos, muchos enemigos de cambio democrático y adversarios, en fin, del sistema mismo, gente que quisiera que no el país desapareciera del sistema de mercado, de la libre empresa, y que aquí se estatuye un régimen socialista tipo Venezuela, tipo Ecuador. Todos lo sabemos, esas corrientes van a estar allí presentes, se van a juntar la corriente que los adversa políticamente, que adversa al cambio democrático, que adversa las ideas liberales del presidente de la República, que están contra el llamado neoliberalismo y que aspiran a hacer de esta manifestación de hoy el punto de partida de un movimiento en contra del sistema. Y ahora los otros que van de buena fe, que dicen, bueno, yo no quiero cambiar el sistema, pero sí quiero que sea que haya gobierno, alto a la corrupción. Exactamente, que sean honrados, que manejen bien la cosa, correctamente la cosa pública, que tienen toda la legitimidad. O sea, es muy difícil de separar se la van a parte juntar, política de este tipo de marchas. Se van a juntar estas dos corrientes hoy en esa manifestación. Aquellos que van porque ven la oportunidad de crear un foco, de crear una iniciativa encaminada a derribar el sistema mismo. Y ahora los otros, los que son simples oponentes políticos que están contra el cambio democrático, que están contra el presidente Martinelli, y habrá otros que los odian por Martinelli. Y que aprovechan el momento y que no sería nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Ahora, lo importante, repito, es que si bien es cierto que no se puede recurrir contra el dictamen de la Corte aquí internamente, yo pienso que los abogados recurrirán a la instancia exterior, a la Corte Interamericana de Justicia, para ver si consiguen la revocatoria de lo dictado por la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, los panameños tenemos que estar acostumbrados y preparados para que este proceso que ha dictado la Corte, que ha ordenado que se haga, transcurra en un clima de tranquilidad, con la menor tensión posible. Claro. Y el presidente se le dé la oportunidad, el presidente Martinelli, de presentar las pruebas que él dice que tiene, de que no se ha cogido, como dice él, un fucking centavo.